Muy bien, vamos a continuar con la última parte de el penúltimo acápite de esta última unidad didáctica relacionado a la información mutua. Eh, Vamos a decir que la información mutua eh, se determina cuando para un alfabeto de entrada A y un alfabeto de salida B, la información mutua entre A y B o información mutua del canal se define como la información mutua entre A y B es igual a la entropía a priori del alfabeto de entrada A menos la entropía o la entropía de A dado B o la equivocación de A respecto de B. Esto es lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? La equivocación de A respecto de B. Y esta relación que está mencionándose acá es la información mutua, que es la reducción de la incertidumbre promedio de la entrada A del canal provisto o resuelto por el canal. Esta reducción es la que nosotros estamos denominando como información mutua. La información mutua entre A y B es igual a la entropía a priori menos la equivocación de A respecto de B, la equivocación del canal. Esta es la relación que estamos buscando. Entonces podemos decir que la equivocación puede ser considerada como una medida del ruido en el canal, ¿no? A partir del cual la información mutua puede presentar los siguientes casos. Entonces, cuando no hay ruido en el canal, esta equivocación de A respecto de B o la equivocación de A, el error que yo les mencionaba hace unos minutos, es cero. Cuando no hay ruido, esa equivocación es cero. Entonces, la información mutua de A respecto de B es igual a la entropía a priori de A. Cuando existe ruido, entonces la equivocación de A respecto de B es mayor que cero. Pero también sabemos que la equivocación de A respecto de B debe ser menor o igual que la entropía de A. Entonces, tenemos la definición de información mutua que hemos mencionado hace unos segundos. Información mutua de A respecto de B es igual a la entropía a priori de A menos la equivocación del canal. Eso es cuando existe. Cuando no se puede determinar, cuando es ambiguo, ocurre que la equivocación respecto de la equivocación del canal, la equivocación de A respecto de B, es igual a la entropía a priori de A. En ese caso, la información mutua de A respecto de B es cero. ¿De acuerdo? Entonces son los tres casos que nosotros podemos considerar cuando estamos hablando de información mutua y su relación con la equivocación. Hace unos minutos yo les hablaba cuando decíamos la equivocación de A respecto de B, les hablaba de un error. Se refiere al ruido que tiene el canal. La equivocación de A respecto de B, lo que mide es el ruido que tiene el canal, es una medida del ruido, ¿no? Cuando no hay ruido,
de información mutua es igual a la entropía de A. Cuando hay ruido, estamos en la definición de información mutua como la diferencia de la entropía a priori de A menos la equivocación del canal. Y cuando es ambiguo es cuando esta equivocación es igual a la entropía a priori de A. Entonces la información mutua es 0. ¿De acuerdo? También la información mutua de A respecto de B se puede expresar como la sumatoria de A, la sumatoria de B, la probabilidad conjunta de A y B por el logaritmo de la probabilidad conjunta de A y B sobre la probabilidad de A sobre la probabilidad de B. O bien, de otra manera, considerando que no hemos hallado las probabilidades conjuntas, podríamos decir que la información mutua es la sumatoria de A, la sumatoria de todos los elementos de B, la probabilidad de A que conocemos, la probabilidad condicional de B respecto de A, que es la matriz que define el canal, la probabilidad de B respecto de A, sobre la probabilidad de B que hallamos con las anteriores probabilidades, ¿no? Entonces, esas son las tres relaciones que podemos utilizar. Esta relación que está en función de la equivocación, que hemos hecho un ejercicio hace unos minutos relacionado a la equivocación de A respecto de B. Y habíamos dicho que la equivocación de A respecto de B está en función de las probabilidades de salida y está en función de la entropía posterior, ¿no? Para cada probabilidad de salida. Eso es lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces, esa es una relación para hallar la información mutua de canal o la información mutua entre A y B. La información mutua del canal o la información mutua entre A y B. Aquí habíamos dicho que la equivocación del canal era una medida del ruido, del error, como yo les decía hace unos minutos, ¿no? Entonces, si no tiene ruido, la información mutua es igual a entropía de A. Nosotros con ruido es la diferencia de la entropía a priori de A menos la entropía o equivocación del canal. Esas son las formas. Ahora, ya son tres formas en que nosotros podemos hallar la información mutua. Vean que estas dos últimas evitan de alguna manera hallar las probabilidades hacia atrás. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que la probabilidad conjunta de A dado B puede estar en función de las probabilidades condicionales de B respecto de A por las probabilidades de entrada, ¿no? Estas son las que hemos dicho. Vean, la probabilidad conjunta está esta es la probabilidad condicional del canal y esta es las probabilidades de entrada que nos dan, ¿no? Entonces, sin la necesidad de hallar las probabilidades hacia atrás, nosotros podemos hallar la información mutua. ¿Cómo? Utilizando esta relación, ¿no? Porque solamente necesitamos la probabilidad condicional del canal y la probabilidad de entrada. Y para esto la de salida que hallamos. No necesitamos las probabilidades hacia atrás. Y en esta segunda menos, ¿no? En la segunda todo está en función de las probabilidades de entrada, de la probabilidad, las probabilidades condicionales del canal y la probabilidad de salida que hallamos como el producto
de las probabilidades de entrada por las probabilidades condicionales, ¿no? Entonces, con estas dos últimas relaciones, seguramente no va a ser necesario que leamos muchas de las cosas. Pero es algo que podemos nosotros ver cuando estamos resolviendo. La información mutua de la extensión de orden n de un canal viene dada por la siguiente ecuación. Entonces, nosotros podemos hallar la información mutua de un canal de la extensión de orden n como simplemente el producto del orden n por la información mutua del canal. N por la información mutua del canal. Simplemente de esa manera. Algo que tienen que tener en mente cuando se esté resolviendo, que la información mutua no es negativa. Es decir, que siempre la información mutua del canal va a ser mayor o igual que 0. ¿No? La información mutua va a ser nula cuando decíamos, cuando es ambigua, cuando la entropía a priori es igual a la equivocación del canal. Pero también esto se puede expresar en relación a este producto de probabilidades. Esto va a ser 0 cuando las probabilidades conjuntas sean iguales a la probabilidad de E por la probabilidad de A sub I por la probabilidad de B sub J, para todo IJ que sea estadísticamente independiente. En ese caso, la información mutua va a ser nula y nos va a proveer información de manera ambigua. La información mutua es simétrica. ¿Qué quiere decir? Que la información mutua de A respecto de B es igual, o la información mutua de A entre A y B es igual a la información mutua entre B y A. También decimos, a partir de la información mutua se puede hallar la entropía afín. La entropía afín de A respecto de B es igual a la entropía de A más la entropía de B menos la información del canal, o la información entre A, información mutua entre A y B. Esa es otra relación para hallar la entropía afín. Entonces, más o menos, ¿cómo vemos las relaciones que existen entre las entropías que hemos ido revisando hasta hace unos minutos, hasta hace unos segundos atrás? Tenemos la entropía de X, la entropía de Y, entrada, salida, la entropía afín, que acabamos de definir aquí, y tenemos la entropía de la entrada A con respecto de la salida B, como hemos definido un canal. Aquí tenemos A, la entropía de A, la entropía de B, la entropía afín. ¿Eh? Entonces aquí tenemos la entropía de B respecto de A. Estas son las entropías que nosotros estamos viendo, ¿no es cierto? Y la intersección de estas entropías, es igual a la información mutua. A la información mutua de A y B, o la información mutua del canal. Esa es la relación, más o menos, que nosotros estamos definiendo. Ahora, cuando un canal es sin ruido, habíamos dicho un canal definido por una matriz con un elemento y solamente uno distinto de 0 en cada columna, se denomina canal sin ruido. Si en cada columna tenemos un elemento distinto de 0, solamente uno, decimos que ese es un canal sin ruido. Por ejemplo, nosotros podemos tener
3 filas por 3 columnas. Entonces, si yo tengo 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, decimos que es un canal sin ruido, porque en esta matriz, en cada columna tiene un elemento y solo uno que es distinto de. En este caso estamos hablando de un canal sin ruido. Ahora, un canal determinante o determinístico es un canal definido por una matriz con un elemento y solo uno distinto de cero en cada fila. Entonces, en cada fila, nosotros tenemos de igual manera 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Este es un canal determinante o determinístico, porque si ustedes ven en cada fila se tiene uno y solamente uno sea distinto de 0. Este es un canal determinante o determinístico. Un canal simétrico se da cuando todas sus filas tienen los mismos elementos y todas sus columnas tienen los mismos elementos. Las filas y las columnas son las mismas. Todas sus filas tienen los mismos elementos, todas sus columnas tienen los mismos elementos. Entonces eso se analiza revisando la matriz P que se tiene. Un canal en serie, si consideramos un canal con un alfabeto de entrada A de R símbolos y un alfabeto de salida B de S símbolos conectado en serie con un segundo canal, el alfabeto de entrada de este segundo canal es idéntico a B y el de salida de T símbolos se conoce como A. Entonces, esta es la definición de canales en serie. Para el resultado vamos a tener de entrada A con R elementos y de salida C con T elementos. Eso es un canal en serie. También hablando de los canales en serie, podemos definir los canales en serie cuando se tiene la probabilidad de C dado la probabilidad de A sub I, B sub J, ¿no? Que es igual a la probabilidad de C sub J dado B sub J, para todo I, J. También puedo decir que la probabilidad de A sub I dado B sub J, C sub K es igual a la probabilidad de A sub I dado B sub J, para todo para todo I, J, K. Entonces habíamos hablado de si la información mutua entre A y B es igual a la diferencia de la entropía a priori de A menos la entropía o la equivocación del canal, la entropía de A dado B, o la equivocación del canal. Entonces, la información mutua entre A y C, en el caso de que estemos hablando de canales en serie, va a ser simplemente la entropía de A menos la entropía o equivocación de A dado del canal entre A y C. Entonces aquí podemos decir que la información mutua de A entre A y B, o la información mutua del canal, es mayor o igual que la información mutua del canal de A y C. Eso va a ocurrir si solamente si la probabilidad de A respecto de C sea igual a la probabilidad de A respecto de B, cuando la probabilidad de B respecto de C es distinto de. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando los canales están en serie, ¿cierto? Cuando los canales están en serie. Eso es lo que va a ocurrir. Ok, esto lo vamos a dejar para mañana, es muy sencillito.
simplemente esta diapositiva la podemos revisar. Vamos a decir la capacidad de un canal para un alfabeto de entrada A y un alfabeto de salida B. Se define la capacidad del canal como el máximo valor posible que puede adoptar la información mutua entre A y B cuando se consideran todas las distribuciones de probabilidad de. Entonces, esta es la definición de la capacidad de un canal como el máximo valor que puede adoptar la información mutua entre A y B, información mutua del canal, para todas las distribuciones de probabilidad de A. ¿No? Esto es lo que estamos diciendo. ¿De acuerdo? Y con eso podemos decir que algunas propiedades del canal son, es que la capacidad del canal, debe ser mayor o igual que 0, siempre tiene que ser mayor o igual que 0, porque la información mutua es mayor o igual que 0 siempre, no existe información mutua de A y B que sea negativa. Además, la capacidad de un canal siempre va a ser menor o igual que el máximo valor de la entropía a priori de A. Y con eso habríamos terminado esta unidad didáctica. Lo que nos resta es hacer algunos ejercicios respecto a lo que acabamos de ver. Vamos a entonces hacer algunos ejercicios. 6, vamos a poner 7. Ok, vamos a decir hallar la información mutua entre A y B de una fuente. Hallar la información mutua entre A y B de del siguiente canal. O de una fuente. Aquí vamos a tener entonces una matriz P que define completamente un canal que va a ser igual a 1/3 de 2/3 y aquí abajo va a ser 2/5 2/5 y aquí 3/5. Ya está, como hemos dicho siempre nos dan eso. Esto es 2 simplemente para aclarar un poquito. Ya está. Además tenemos la probabilidad de entrada, probabilidad de entrada a 1 que va a ser igual a 1/2 la probabilidad A2, la probabilidad A2 que va a ser igual a 1/2 también. Listo. Eso es lo que siempre nos van a dar, hemos dicho, ¿no? Entonces nosotros lo primero que vamos a hacer
es hallar las probabilidades de salida, ¿no? Las probabilidades de salida. Recordemos que eso va a ser el producto de las probabilidades de entrada, un medio por un medio, medio, todo esto por tercio, 2 tercios, 2 quintos, 3 quintos, y eso va a ser igual a la probabilidad b sub 1, la probabilidad b sub 2, ya está. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque la información mutua se define como la entropía a priori menos la equivocación del canal. Y la equivocación del canal es igual a la probabilidad de B por la entropía a posteriori, ¿no? Entonces, y para la entropía a posteriori, nosotros necesitamos, además de hallar las probabilidades de B, necesitamos hallar las probabilidades hacia atrás. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para B decimos un medio por un tercio. Esto es 1 por 1, 1, 3 por 2, 6, más 1 por 2, 2, 2 por 5, 10. Esto es igual a la probabilidad de B1. Entonces, vamos a decir la probabilidad de B1 es igual, a ver, ya, esto lo dejaremos así, nada más podemos simplificar, pero podemos dejar, no nos ayuda en nada, 60 entre 6 a 10 por 1 a 10 más 60 entre 10 a 6 por 2, 12, 10 más 12, 22. 22 sobre 60. Si lo hemos simplificado, esto nos iba a salir simplemente 11 sobre 30. No afecta mucho. Ya. Podemos decir que es igual a 11 sobre 30. No hay mucho problema. Luego, un medio por 2 tercios. Un medio por 2 tercios. 1 por 2, 2. 3 por 2, 6. 2 sextos. Más fila por columna. Un medio por 3 quintos. 1 por 3, 3. 2 por 5, 10. ¿No? Esto es igual a la probabilidad de B2. Entonces, la probabilidad de B2 va a ser igual a 60 como un denominador. 60 entre 6 a 10, 10 por 2, 20. 20 más 60 entre 10 a 3, 3 por 6, 18. 18 más 20, 38.
sobre 60. Esto es igual a 19 sobre 30. Como les decía, no afecta mucho los resultados. Verifiquen los resultados también. ¿Cómo van los resultados? ¿Están bien? Para la probabilidad hacia atrás, esto va a ser la probabilidad de A sub I dado B sub J. Esto va a ser igual a la probabilidad de B sub J dado A sub I por la probabilidad de A sub I todo sobre la probabilidad de B sub J. ¿Está bien los resultados de estas probabilidades de salida? Select. Ok, entonces vamos a proceder a hallar las probabilidades hacia atrás. Las probabilidades hacia atrás se definen como las probabilidades de A sub I dado B sub J, que es igual a la probabilidad de B sub J dado A sub I, por la probabilidad de A sub I sobre la probabilidad de B sub J. Recordemos que B sub I dado A sub J son las probabilidades de la matriz del canal, la matriz P. Las probabilidades A sub I nos dan, y las probabilidades B sub I son las que hemos hallado hace unos instantes, así que no hay mayor problema. Entonces vamos a decir que la probabilidad hacia atrás de A1 dado B1 es igual a la probabilidad de B1 dado A1, esto por el producto de la probabilidad de A1 todo sobre la probabilidad de B1. Esto es igual. La probabilidad de B1 dado A1 es un tercio. Un tercio. Un tercio por la probabilidad de A1. La probabilidad de A1 es un medio. Un tercio por un medio. Todo esto sobre la probabilidad de B1 que hemos hallado, que es 11 centavos. 11 centavos. Listo. Entonces, ¿eso qué va a salir? Podemos decir 31, 30, 10, tercera de 3, 1, tercera de 30, 10, segunda de 2, 1, de 10, 5. Entonces esto va a ser igual a extremos con extremos, medios con medios, 5 onceavos. Eso va a ser. Vayan verificando los resultados, por favor. Ya no voy a hacer simplificaciones como estas. Me voy a ir directo al grano. Esta va a ser la probabilidad de A1 dado B2. Esto es igual a la probabilidad de B2 dado A1
por la probabilidad de A1 sobre la probabilidad de B2. Y esto es igual. La probabilidad de B2 dado a 1 es 2 tercios. 2 tercios por A1 es 1 medio. Y B2 es 19 sobre 30. Esto es igual a esto va a quedar 5 por 2, 10 sobre 19. Esto va a ser 10 sobre 19. Luego, lo único que estoy aplicando es la ecuación para las probabilidades conjuntas. La probabilidad A2 dado B1. Esto es igual a la probabilidad de B1 dado A2. Dado A2 por la probabilidad de A2. Todo esto sobre la probabilidad de B1. Y esto que es igual, esto es igual a B1 dado a 2, es 2 quintos, 2 quintos, 2 quintos por un medio sobre B1 que es 11 sobre 30. Esto va a ser igual 5 por 6, 6 sobre 11. 6 sobre 11. Vayan verificando el resultado de las probabilidades, por favor. 2 quintos por un medio, todo sobre 11 sobre 30. ¿Eso cuánto es? 5 por 2, 10. 3 por 2, 6. Está perfecto. Revisen, revisen. Por último, la probabilidad hacia atrás de A2 dado B2 es igual a la probabilidad de B2 dado A2 por la probabilidad de A2 dividida entre la probabilidad de B2. Esto es igual a 2 quintos, entonces esto debe ser 3 quintos. 3 quintos por un medio sobre 19 sobre 30. ¿Está? Esto va a ser 9 sobre 19. Esto es igual 9 sobre 19. Verifiquen, ¿está bien? ¿Sale esos resultados? ¿Alguien? ¿Cualquiera? Sea. Está bien. Está bien, ¿no? Sí, Nick, sale. Sí, recuerden que estamos simplificando nada más. Por simplificación de fracciones es que nos sale esos resultados. Muy bien. Ya tenemos entonces las probabilidades hacia atrás. Para hallar la información mutua que necesitamos, la entropía a priori y la equivocación del canal. La entropía a priori es simplemente la entropía
de los símbolos de A, simplemente eso. Y la equivocación del canal tiene que ver con la sumatoria del producto de las probabilidades de salida por las entropías a posteriori que se halla para cada elemento de salida. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a hallar las entropías a priori, las entropías a posteriori. Con esas vamos a hallar la equivocación del canal y con eso vamos a hallar la información mutua. ¿Ya? De acuerdo, que es como estamos queriendo hacer. Entonces, vamos a decir acá la entropía a priori será dos puntos. Entonces, para la entropía a priori hemos dicho simplemente la entropía de A, y esto es igual a la sumatoria de todos los elementos de A, la probabilidad de A por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de A. Si ustedes recuerdan, A tiene dos elementos, ambos son un medio. Entonces, como son un medio, yo puedo decir esto va a ser igual a 2 veces un medio por el logaritmo de 1 sobre un medio. Esto es 1, logaritmo de 1 sobre un medio es 1. Este 2 se simplifica, entonces esto simplemente me va a quedar como 1. Un bit symbol, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Porque sabemos que extremos con extremos, medios con medios, esto va a ser el logaritmo en base 2 de 2. El logaritmo en base 2 de 2 es 1. 1 por un medio. Este 2 se va a simplificar con este 2, entonces me va a quedar un bit symbol. ¿Estamos bien? Sí, licenciado, está bien. Ahora vamos a hallar las entropías a posteriori. Vamos a decir las entropías a posteriori serán puntos. Sabemos que la entropía a posteriori se da para cada salida. Entonces, para B1, entonces vamos a decir que la entropía posteriori de A respecto de B1 va a ser igual. Y aquí vamos a aplicar la sumatoria de todos los elementos de A. Y aquí vienen las probabilidades hacia atrás que estábamos hablando, ¿no? Las probabilidades de A respecto de B1 por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad hacia atrás de A respecto de B1.
¿Esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual a la probabilidad de A1. Esto va a ser igual, aquí podríamos poner. Va a ser igual la probabilidad de A1 dado B1 por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de A1 dado B1 más la probabilidad de A2 dado B1 por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de A2 dado B1. Listo, eso es. Entonces buscamos A1, B1. A1, B1 es 5 onceavos. Voy a tener aquí 5 onceavos por el logaritmo de 1 sobre 5 onceavos más probabilidad de A2 dado B1. La probabilidad de A2 dado B1 es 6 onceavos. 6 onceavos. 6 onceavos por el logaritmo de 1 sobre 6 onceavos. Ya está, eso cuánto va a ser igual. Y el otro caso, la otra entropía posteriori va a ser cuando es B2. Entonces yo voy a tener la entropía posteriori de A respecto de B2 es igual a la sumatoria de todos los elementos de A, la probabilidad de A dado B2 por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de A dado B2. Esta es la ecuación que nosotros, la relación que nosotros hemos determinado en la teoría hace unos minutos. Entonces esto va a ser la probabilidad de A1 dado B2 por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de A1 dado B2 más la probabilidad de A2 dado B2 por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de A2 dado B2. Ya está. Eso es simplemente de la relación de entropía a posteriori que hemos definido. Así que esto va a ser igual a vamos a ver A1 dado B2, A1 dado B2, 10 sobre 19. Esto es 10 sobre 19 por el logaritmo de 1 sobre
10 sobre 19 más 9 sobre 19 por el logaritmo de 1 sobre 9 sobre 19. Y esto es igual. Muy bien. ¿Cuánto nos sale las entropías a posteriori de A respecto de B1 y de A respecto de B2? ¿Cuánto nos sale? ¿Alguien? Quien sea. El primero 0.9940. El primero 0.9940. Entonces le pondremos 4 nomás. Con 3 dígitos decimales trabajaremos. Esto va a ser bits. Sí. El segundo. El segundo. ¿Alguien? Quien sea. Y si no estoy mal, igual 0.9980. 0.9980. Entonces igual vamos a utilizar 0.998. Esto también es bit symbol. Ya está, entonces con estas entropías a posteriori yo puedo hallar la equivocación del canal, ¿no? La equivocación del canal está dado por el producto de las probabilidades de salida por estas entropías a posteriori, ¿no? Entonces puedo decir luego la equivocación del canal será dos puntos. Entonces ya sabemos que la equivocación del canal es respecto de B. Y esto es igual a la sumatoria de todos los elementos de B de las probabilidades de B por la entropía posteriori de A respecto de B. Eso es la equivocación del canal. Entonces esto va a ser igual a la probabilidad de B1 por la entropía posteriori de A dado B1 más la probabilidad de B2 por la entropía posteriori de A dado B2. Acabamos de hablar. Entonces la equivocación del canal va a ser, vamos a ver cuáles son nuestros B1. B1 es 11 sobre 30 y B2 19 sobre 30. B1 es 11 sobre 30 por la entropía de A respecto de B1. La entropía A respecto de B1, eso es 0,994. 0,994
más la probabilidad de B2, esto es 19 sobre 30 por la entropía de A respecto de B2, eso es 0,998. 0,998. Ya está. ¿Cuánto sale la equivocación entonces? ¿Cuánto sale la equivocación del canal? 0.9965. 0.99. 0.99. 65. Ok. Sí, sí, Hemos dicho que podemos utilizar de 2 a 4 decimales. ¿Está bien? Entonces, esto van a ser, pero esto va a ser binits. Binits. Ya está. Listo, entonces decimos la información mutua será dos puntos, ¿no? La información mutua, nosotros hemos dicho que se define como la diferencia de la entropía menos la equivocación del canal. Entonces, eso es lo que vamos a decir. La información mutua del canal A, B es igual a la diferencia de la entropía a priori de A menos la equivocación del canal A menos D. Ah, esto no es así, esto es A, la equivocación de A respecto de D. Así es, la equivocación del canal. Entonces, esta información va a ser simplemente igual a 1 menos 0,9965. ¿Y eso a cuánto es? 1 menos 0,9965. Esto va a ser 0,0035, ¿no? A ver, 5, 5, 10, luego 1, 6, más 1, 7, más 3, 10, luego 1, 9, 10, luego 1, 10, luego 1, 6. Y esto, la información mutua, simplemente se mide en bits. ¿Y está? Ok. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Abraham, ¿alguna pregunta? Ninguna. Antonio, ¿alguna pregunta? No le hice todo claro. Muy bien. Néstor, ¿alguna pregunta? Todo claro. Araceli, Leonor. Caída en acción, Araceli. Ariel, Alfredo. Todo claro, muy bien. Axel, Alexander. Todo claro, Alicia. Muy bien. Johnny, Chana. Todo claro. Jessica, Choque. Otra caída en acción. Denis, Mauricio. Presente, licenciado, va a Ya. disculpar. Muy bien, Jessica. Todo claro, ¿no, Jessica? Sí, licenciado. Ya, muy bien. Denis Mauricio dijo todo claro. Eric Rodrigo.
Todo claro. Fabián Alexander. Todo claro, dicen. Muy bien. Selena Gutiérrez. Caída en acción. Helen Carolina. Caída en acción. Andrés Cuentas. Está claro, dice. Muy bien. Javier Oscar. Todo claro, muy bien. Justin de Nilsson. Todo claro. Giovanni Jorge. Clarísimo, licenciado. Muy bien, Giovanni. John Castillo. No te escuchamos, John. Jorge Luis. Todo claro. Jocelyn Jenny. Todo claro. John Castillo dice otro. Todo claro, ok. Juan de Dios. Todo claro. Marcelo Gutiérrez. Todo claro. Ruth Abigail. Todo claro, Lic. Muy bien. Elizabeth Salas. Todo claro. Muy bien. Pablo Sandy. Todo claro, licenciado. Muy bien. Alejandra Tejerina. Todo claro, licenciado. Muy bien. Juan Troche. Todo claro. Pablo Villarreal. Todo claro, dicen. Williams Rodrigo. Muy bien. Pablo. Williams. Todo claro, Lick. Super. Y Jocelyn Fernanda. Todo claro. Ok, entonces vamos a detener la grabación.